Buenas tardes. Diana Gabaldón, La Cruz Ardiente, capítulo 76. Dinero sangriento. Cerro de Fraser, junio de 1771. Me había sentado frente a Jamie en su estudio para hacerle compañía. Yo rayaba raíces de sanguinaria mientras él luchaba con las cuentas del trimestre. Ambas eran tareas lentas y tediosas, pero así podíamos compartir la luz de una misma vela y disfrutar de la mutua compañía. Además, para mí era una agradable distracción escuchar los inventivos comentarios que él dirigía al papel extendido bajo su pluma. «Hijo de puercoespín chupahuevos», murmuró. «Mira esto, Sassenach. Este hombre no es más que un vulgar ladrón. 2 chelines y 3 peniques por 2 panes de azúcar y un bloque de añil». Chasqué la lengua en solidaridad, en vez de señalar que 2 chelines era un precio bastante modesto para productos traídos en barcos de las Indias Occidentales hasta Charleston, desde donde han recorrido centenares de kilómetros en carretas y piraguas, a lomos de caballos y a pie, hasta llegar por fin a nuestra puerta gracias a un vendedor itinerante, que no podría cobrar hasta la siguiente visita, pasados 3 o 4 meses, y aún entonces no se le pagaría en efectivo, sino que recibiría 6 potes de mermelada o un jamón ahumado. «¡Mira esto!», exclamó Jamie en plan retórico, arañando una columna de números hasta clavarse con encono al final de la página. Un tonel de coñac a 12 chelines, 2 piezas de muselina a 3,10 cada una. Ferretería. ¿Para qué demonios necesita Roger productos de una ferretería? ¿Acaso piensa tocar melodías con una azada? Ferretería. 10,6. Creo que eso fue por una reja de arado, dije pacificadora. No es para nosotros. Roger la compró para Jordi Chisholm. En realidad, las rejas de arado eran bastante caras, pues había que importarlas de Inglaterra. Costaba encontrarlas en las pequeñas granjas de los colonos, la mayoría de los cuales se las arreglaban con plantadores de madera y palas, alguna hacha y quizás una azada de hierro para quitar malezas. Jamie contempló con mirada torva sus cifras y se pasó una mano por el pelo. «Sí», dijo. «Solo que Jordi no tendrá ni un penique hasta que se vendan las cosechas del año próximo, de modo que seré yo quien deba pagar ahora esos 10,6 chelines, ¿verdad?». Sin aguardar respuesta, se zambulló de nuevo en sus cálculos, murmurando por lo bajo: «Hijo come mierda de tortuga voladora». Imposible saber si se refería a Roger, a Jordi o al arado. Dejé caer en un frasco el extremo de la raíz que terminaba de rayar. La sanguinaria tiene el nombre bien puesto. El jugo de su raíz es rojo, acre y pringoso. En el regazo tenía un cuenco lleno de rayaduras húmedas y rezumantes. Por el aspecto de mis manos, se habría dicho que acababa de destripar a unos cuantos animalejos. «Tengo listo el cordial de cerezas, 6 docenas de botellas», le ofrecí. Como si él no lo supiera. Durante toda una semana la casa entera había olido a jarabe para la tos. «Fergus puede venderlas en Salem». Jamie asintió con aire distraído. «Sí, cuento con eso para comprar semillas de maíz. ¿Tienes algo más que se pueda enviar a Salem? ¿Velas? ¿Miel?». Levanté hacia él una mirada penetrante, pero solo encontré los remolinos de su coronilla, aplicadamente inclinadas sobre las cifras. Las velas y la miel eran un tema delicado. «Creo que puedo prescindir de 45 litros de miel», dije con cautela. «Y quizás 10... Vale, está bien, 12 docenas de velas». Él se rascó la punta de la nariz con el extremo de la pluma, dejando allí una mancha de tinta. «Creía que este había sido un buen año para tus colmenas», observó con suavidad. Era cierto. Mi primera colmena se había expandido. Ahora tenía 9 en torno a mi huerta.
De ellas había extraído casi 225 litros de miel y cera suficiente para 30 docenas de velas. Por otra parte, tenía pensado dar otro uso a esos productos. Necesito algo de miel para la clínica, expliqué. Es un buen elemento antibacteriano para las heridas. Él enarcó una ceja, aún sin apartar los ojos de las rayas que estaba trazando en el papel. Pues yo diría que atrae a las moscas, observó, por no hablar de los osos. Desechó el tema jugando con el extremo de la pluma. ¿Cuánto necesitarás? No creo que atiendas a tantos heridos como para usar 180 litros de miel, a menos que los untes de pies a cabeza. Me eché a reír pese a la cautela. No, para las vendas necesito solo 10 o 15 litros. 20 en total, contando lo que uso para fluidos electrolíticos. Él me miró con las cejas enarcadas. ¿Eléctricos? Observó un momento la vela que oscilaba en la corriente de aire. ¿No dijo Brianna que eso tenía algo que ver con las luces o con los relámpagos? No, electrolíticos, le expliqué. Agua azucarada. Es lo que se utiliza cuando una persona está demasiado enferma como para comer, si ha sufrido un fuerte golpe emocional o si tiene disentería. Eso repone los iones esenciales que ha perdido por hemorragia o diarrea. Trocitos de sal, azúcar y otras cosas que a su vez llenan la sangre de agua y restauran la presión sanguínea. Ya me has visto utilizarlos. Ah, con que así funciona. Su cara se iluminó de interés. Parecía a punto de pedir otra explicación, pero al ver el montón de recibos y correspondencia que aún esperaba sobre el escritorio, volvió a coger la pluma con un suspiro. De acuerdo, quédate con la miel. ¿Puedo vender el jabón? Asentí complacida. Tras muchos y cautos experimentos, había logrado por fin producir un jabón que no olía a cerdo muerto remojado en lejía ni eliminaba la capa superior del epidermis. Pero en vez de suero requería aceite de girasol o de oliva, ambos muy costosos. Tenía planeado un trueque con las mujeres cherokee, lo que me sobraba de miel por su aceite de girasol para hacer más jabón y champú. Ambos se venderían a precios excelentes en cualquier parte, Cross Creek, Wilmington, New Bern y hasta en Charleston, si nos aventurábamos tan lejos. Al menos eso pensaba yo, pero no estaba segura de que Jamie accediera a poner dinero en esa empresa, que tardaría meses en fructificar, cuando podía obtener ganancias inmediatas vendiendo la miel. No obstante, si le hacía ver que podíamos ganar mucho más con el jabón que con la miel sin elaborar, no me costaría salirme con la mía. Antes de que pudiera exponer las perspectivas, se oyeron pisadas ligeras en el pasillo y unos suaves golpes en la puerta. «Adelante», ordenó Jamie irguiendo la espalda. El señor Wemyss asomó la cabeza, pero de inmediato vaciló, algo alarmado por las sanguinarias manchas de mis manos. Jamie lo invitó con un cordial movimiento de pluma. «¿Sí, Joseph?» «¿Puedo hablarle de un tema privado, señor?» Vestía de manera informal, con camisa y pantalones de montar, aunque se había alisado con agua el pelo claro y fino. Eso indicaba cierta formalidad en la situación. Aparté la silla, pero cuando iba a recoger mis cosas, él me detuvo con un gesto. No, señora. Si no le importa, me gustaría que usted también estuviera presente. Se trata de Lizzie. La opinión de una mujer me sería muy valiosa. Por supuesto. Volví a sentarme ya con curiosidad. ¿De Lizzie? ¿Ha encontrado marido para nuestra pequeña, Joseph? Jamie dejó la pluma en el tintero. Luego le señaló el taburete vacío y se inclinó hacia adelante, interesado. El señor Wemyss asintió. La luz de la vela acentuaba los huesos de su cara flaca. Aceptó el asiento que se le ofrecía con aire de cierta dignidad, que no cuadraba demasiado con su habitual actitud atolondrada. Creo que sí, señor Fraser. Esta mañana ha venido Robin McGillivray para pedir la mano de mi Elizabeth para su muchacho Manfred. Enarqué las cejas un poco más. Hasta donde yo sabía, Manfred McGillivray no había visto a Lizzie más de 5 o 6 veces,
en las que apenas habían intercambiado unas pocas frases de cortesía. No era imposible que se hubiera sentido atraído, pues la niña se había convertido en una jovencita de delicada belleza y buenos modales, aunque todavía era muy tímida, solo que no parecía mucha base para una proposición matrimonial. Perdón. Cuando el señor Wemyss describió la situación, las cosas quedaron algo más claras. Jaime había prometido una dote para Lizzie consistente en una parcela de buena tierra. Su padre, ya libre de su contrato de servidumbre, tenía derecho también a 20 hectáreas que ella heredaría. La parcela de los Wemyss lindaba con la de los McGillivray. Unidas, constituirían una granja muy respetable. Por lo visto, ahora que Ute McGillivray tenía a sus 3 hijas casadas o convenientemente comprometidas, el matrimonio de Manfred era el paso siguiente de su plan magistral. Después de examinar a todas las muchachas casaderas de 30 kilómetros a la redonda, se había decidido por Lizzie y enviado a Robin para que iniciara las negociaciones. Bueno, los McGillivray son una familia decente, dijo Jaime juicioso. Mientras reflexionaba, hundió un dedo en mi cuenco de sanguinaria rayada y trazó una línea de marcas rojas en su secante. No tienen mucha tierra, pero a Robin le va bastante bien, y el pequeño Manfred es muy trabajador, por lo que me han dicho. Robin era armero y tenía una pequeña tienda en Cross Creek. Manfred había hecho su aprendizaje con otro armero de Hillsborough. Para entonces ya cobraba un jornal. ¿La llevaría a vivir a Hillsborough?, pregunté. Eso podía influir mucho en Joseph Wemyss. Si bien era capaz de cualquier cosa por asegurar un futuro a su hija, amaba profundamente a Lizzie y yo sabía que perderla le partiría el corazón. Él negó con la cabeza. Ya se le había secado el pelo y empezaba a erizarse en mechas rubias como de costumbre. Dice Robin que no, que planea ejercer su oficio en Gulham's Creek, siempre que pueda pagar una tienda pequeña. Vivirían en la granja. Echó un vistazo de reojo a Jamie y luego apartó la vista. La sangre ascendió bajo su blanca tez. Mi esposo inclinó la cabeza y vi que contraía la boca. De modo que allí era donde entraba él en las negociaciones. Gulham's Creek era un pequeño asentamiento que se estaba desarrollando al pie del cerro de Fraser. Si bien el molino y las tierras que se extendían al otro lado del arroyo eran propiedad de los Gulham, una familia de cuáqueros, hacia el lado del cerro todo pertenecía a Jamie. Hasta el momento había proporcionado tierras, provisiones y herramientas a Ronnie Sinclair, Theo Fry y Bob O'Neill, para un taller de tonelero, una herrería todavía en construcción y un pequeño almacén de productos varios según las condiciones. Con el tiempo nosotros acabaríamos participando de las ganancias, pero por ahora no había ingresos. Si Jamie y yo teníamos planes para el futuro, lo mismo podía decirse de Ute McGillivray. Desde luego ella sabía que Jamie haría cuanto pudiera por Lizzie, pues sentía una estima especial por ella y su padre. Y desde luego eso era lo que Joseph Wemyss pedía ahora con mucha delicadeza. ¿Podría Jamie proporcionar a Manfred un lugar en Gulham's Creek como parte del acuerdo? Él me miró con el rabillo del ojo. Yo encogí imperceptiblemente un hombro. Me preguntaba si Ute McGillivray en sus cálculos habría tenido en cuenta la fragilidad física de Lizzie. Había muchas jovencitas más fuertes que ella y mejor dotadas para la maternidad. Aún así, en el caso de que muriera de parto, dejaría más ricos a los McGillivray, tanto por las tierras de su dote como por la propiedad de Gulham's Creek. Y no era tan difícil conseguir otra esposa. Supongo que se podría hacer algo, respondió Jamie cauteloso. Vi que su mirada iba hacia el libro de cuentas, con sus deprimentes columnas de cifras. Luego volvió hacia mí, especulativa. Por la tierra no habría problema. Las herramientas y los materiales eran otra cosa, puesto que no teníamos efectivo y muy poco crédito.
Le sostuve la mirada con firmeza. No, no le permitiría echar mano de mi miel. Él se echó hacia atrás con un suspiro, tamborileando en el secante con los dedos manchados de rojo. Ya me las arreglaré, dijo. ¿Pero qué dice la niña? ¿Acepta Manfred? El señor Wemyss pareció dudar un poco. Dice que sí. Es un buen muchacho, aunque su madre... Buena mujer. Muy buena, añadió de inmediato. Solo que un poco de... Aún así... Se volvió hacia mí con la estrecha frente arrugada. A decir verdad, señora, no estoy seguro de que Lizzie sepa lo que quiere. Sabe que es un buen partido y que estaría cerca de mí. Su expresión se ablandó al decirlo. Luego volvió a ponerse firme. Pero no me gustaría que aceptara solo por agradarme. Desvió una mirada tímida hacia Jaime, luego hacia mí. Amé tanto a su madre. Las palabras surgieron en torrente, como si confesara algún secreto vergonzoso. Su rubor era intenso, bajó la vista a las manos flacas retorcidas en el regazo. Comprendo, dije, desviando discretamente la mirada para sacudir algunas rayaduras de sanguinaria que habían caído en el escritorio. ¿Quiere usted que hable con ella? Oh, señora, le estaría muy agradecido. Se levantó casi de un brinco, aligerado por el alivio. Después de estrechar con fervor la mano de Jamie, se inclinó varias veces ante mí y salió por fin con muchas reverencias y murmullos de gratitud. La puerta se cerró tras él. Jamie negó con la cabeza suspirando. Bastante problemático es ya casar a una hija cuando sabe lo que quiere, dijo lúgubre. Obviamente pensaba en Brianna y en Marsali. Quizás sea más fácil si no lo sabe. Perdón. La única vela, a punto de consumirse, arrojaba sombras movedizas por la habitación. Me levanté para ir hacia el estante en busca de otra. Para mi sorpresa, Jamie se acercó también, y buscando detrás de velas nuevas y medio consumidas, extrajo de las sombras un achaparrado reloj de vela. Lo puso en el escritorio y utilizó una de las candelas para encenderlo. La mecha ya estaba ennegrecida. La vela se había utilizado con anterioridad, aunque no estaba consumida. A una mirada de Jamie fui sin decir palabra a cerrar la puerta. ¿Crees que ha llegado el momento? Pregunté en búsqueda, deteniéndome a su lado. Él movió la cabeza sin responder. Se respaldó un poco en la silla con las manos entrelazadas en el regazo, contemplando la llama del reloj de vela, que creció hasta convertirse en una luz ondulante. Luego, con un suspiro, volvió hacia mí al libro de cuentas. Allí pude ver el estado de nuestros asuntos, presentado negro sobre blanco. Fatal, en lo que efectivo se refería. En la colonia eran muy pocas las transacciones en efectivo. Al oeste de Cross Creek, prácticamente ninguna. Todos los pobladores de las montañas operaban en especias. En ese sentido nos manejábamos muy bien. Teníamos leche, mantequilla y queso para intercambiar, patatas y cereales, carne de cerdo y venado, verduras frescas y fruta seca, algo de vino hecho con las uvas moscatel del otoño anterior. También teníamos heno y madera, al igual que todo el mundo, más la miel y la cera de mis colmenas. Y antes que nada, teníamos el whisky de Jamie. No obstante, ese era un recurso limitado. Habíamos plantado 6 hectáreas de cebada. Si no lo impedían el granizo, los incendios forestales y otros actos divinos, a su debido tiempo se convertirían en casi 100 toneles de whisky, que se podrían vender o cambiar por muchas cosas, incluso puro y sin añejar. Sin embargo, la cebada estaba verde aún y el whisky no era más que un fantasma rentable. Mientras tanto, habíamos usado o vendido casi todo el licor del que disponíamos. Quedaban, sí, 14 barriles sepultados en una pequeña cueva encima del manantial, pero eso no se podía utilizar. De cada destilación, Jamie apartaba 2 barriles que reservaba religiosamente para añejar. El más antiguo de ese depósito tenía solo 2 años. Si Dios no disponía otra cosa, allí estaría 10 más,
para emerger como oro líquido, casi tan valioso como su equivalente sólido. Pero las necesidades financieras inmediatas no esperarían 10 años. Aparte de la armería para Manfred McGillivray y la modesta dote de Lizzie, debíamos afrontar los gastos normales de la crianza y el mantenimiento del ganado, más un ambicioso plan para suministrar rejas de arado a todos los arrendatarios, muchos de los cuales aún seguían labrando a mano. Y más allá de nuestros propios gastos, cargábamos con una onerosa obligación. La maldita Leary Mackenzie Malrayo la Parta Fraser. No era exactamente una ex mujer, pero tampoco dejaba de serlo. Convencido de que mi ausencia era definitiva, si es que no había muerto, Jamie se había casado con ella por insistencia de su hermana Jenny. En poco tiempo fue obvio que ese matrimonio era un error. Al reaparecer yo, se pidió la anulación para alivio más o menos de todos los involucrados. Jamie, generoso hasta el exceso, había acordado pagarle una importante pensión anual y asignar una dote a cada una de las hijas de Leary. La de Marsali se iba pagando poco a poco en tierras y whisky. En cuanto a Joan, no había noticias de boda inminente, pero pronto habría que abonar el dinero con el que la madre mantenía en Escocia su propio estilo de vida, cualquiera que fuese. Y no lo teníamos. Miré a Jamie, que rumiaba algo, con los ojos entornados. No me molesté en sugerirle que Leary podía solicitar una licencia de mendicante y salir a pedir limosna por la parroquia. A pesar de la opinión que le merecía esa mujer, él se consideraba responsable y no había más que hablar. Probablemente no aceptaría tampoco pagar la deuda en toneles de pescado en salmuera y jabón de lejía. Así que solo quedaban 3 alternativas: vender el whisky puesto a añejar, lo cual representaría una gran pérdida a largo plazo, pedir un préstamo a Yocasta, cosa muy desagradable, o vender otra cosa. Varios caballos, por ejemplo, unos cuantos cerdos o una joya. La vela ardía con fuerza. La cera que rodeaba la mecha ya se había fundido. Ya se podía ver a través del claro charco de cera derretida. 3 gemas oscuras contra el gris dorado de la vela, que no llegaba a ocultar del todo sus vívidos matices. Una esmeralda, un topacio y un diamante negro. Jamie los miraba sin tocarlos, con las densas cejas unidas en concentración. No sería fácil vender una de aquellas piedras en las colonias de Carolina del Norte. Probablemente haría falta viajar a Charleston o a Richmond, pero se podía hacer, y de ese modo conseguiríamos dinero suficiente para pagar a Leary y cubrir los gastos crecientes. Pero las gemas tenían un valor que iba más allá del dinero. Eran la moneda que permitía viajar a través de las piedras. Protegían la vida del viajero. Las pocas cosas que sabíamos de ese peligroso tránsito se basaban en su mayor parte en los escritos de Hales Duncan o en lo que ella me había dicho. Sostenía que las gemas brindaban al viajero no solo protección contra el caos de ese inefable espacio entre los estratos del tiempo, sino también alguna posibilidad de conducir, de escoger el momento en el que surgiría. Llevada por un impulso, regresé al estante y tras ponerme de puntillas, busqué a tientas el envoltorio de cuero escondido entre las sombras. Pesaba en la mano. Lo desenvolví con cuidado y deposité la piedra ovalada en el escritorio, junto a la vela. Era un ópalo grande, cuyo ardiente corazón se traslucía en la matriz opaca, gracias al tallo que cubría la superficie. Una espiral, primitivo dibujo de la serpiente que devora su propia cola. El ópalo era propiedad de otro viajero, el misterioso indio llamado Dientes de Nutria. Un indio que alguna vez habló inglés y cuyo cráneo mostraba empastes de plata en la dentadura. Él había llamado pasaje de regreso a esa gema.
Al parecer, no solo Hayley Duncan creía que las piedras preciosas tenían algún poder en ese horrible lugar intermedio. 5, dijo la bruja, apuntó Jamie pensativo. ¿Dijo que se necesitaban 5 piedras? Eso pensaba ella. Aunque la noche era cálida, se me erizó la piel al pensar en Hayley Duncan, en las gemas y en el indio que había conocido en una ladera oscura con la cara pintada de negro en señal de muerte, justo antes de encontrar el ópalo y el cráneo sepultado con él. ¿Sería su cráneo el que habíamos enterrado con empastes de plata y todo? ¿Debían ser gemas pulidas o talladas? No sé. Dijo que las talladas eran mejores, pero no sé por qué, ni tampoco si tenía razón. Ese era siempre el problema. Sabíamos tan poco. Él emitió un pequeño bufido y se frotó el puente de la nariz con un nudillo. Pues bien, tenemos estas 3 y el rubí de mi padre. Son 4 piedras talladas y pulidas. Y luego ese pequeño Bobby, se refería al ópalo, y la de tu amuleto, que están en bruto. El caso era que las piedras talladas o pulidas valían mucho más en efectivo que el ópalo o el zafiro en bruto. Sin embargo, ¿podíamos arriesgarnos a perder una piedra que quizás representara algún día la diferencia entre la vida y la muerte para Brie Roger? No es probable, dije en respuesta a su pensamiento más que a sus palabras. Brie se quedará al menos hasta que Jamie sea mayor, quizás para siempre. Después de todo, ¿quién podía renunciar a un hijo a la posibilidad de conocer a sus nietos? No obstante, yo lo había hecho. Froté con aire distraído mi anillo de oro. Sí, pero el muchacho me miró con una ceja enarcada. La luz de la vela se reflejaba en sus ojos azules como zafiros tallados y pulidos. No, él no abandonaría a Brie y a Jamie. Lo dije con firmeza, pero en mi corazón había una chispa de duda que se reflejó en mi voz. Todavía no, dijo Jamie en voz baja. Inspiré hondo, pero no dije nada. Sabía muy bien a qué se refería. Roger, envuelto en su silencio, parecía alejarse cada día más. Sus dedos estaban curados. Yo le había sugerido a Brianna que quizás el bodrán lo consolara. Ella sintió, aunque parecía dudar. No sé si discutió o no el tema con Roger, pero el bodrán seguía colgado en el muro de la cabaña, tan silencioso como su dueño. Él aún sonreía, jugaba con Jamie y se mostraba siempre atento con Brianna, pero la sombra de sus ojos no cedía jamás. Cuando no se le requería para alguna tarea, desaparecía durante horas enteras, a veces todo el día. Caminaba por las montañas y regresaba después de oscurecer, exhausto, sucio de polvo y silencioso. No duerme con ella, ¿verdad? Desde que sucedió aquello. Me aparté el pelo de la frente suspirando. Algunas veces he preguntado, pero creo que últimamente ya no. Brie hacía lo imposible por acercarlo, por arrancarlo de las profundidades de esa creciente depresión que lo atenazaba. Pero tanto para Jamie como para mí era obvio que nuestra hija estaba perdiendo la batalla y lo sabía. Se la notaba cada vez más callada y ojerosa. Si él retornara, ¿habría cura para su voz allá en su propio tiempo? Jamie deslizó un dedo sobre el ópalo, siguiendo la espiral con los ojos. Yo suspiré otra vez. No lo sé, se lo podría ayudar, quizás con una operación o con terapia de foniatría. Hasta qué punto mejoraría, nadie puede saberlo. El hecho es que podría recobrar sin ayuda buena parte de su voz si se esforzara, pero no lo hará. La honestidad me obligó a añadir, y desde luego es posible que no la recupere por mucho que se esfuerce. Jamie asintió con la cabeza. Cualesquiera que fuesen las posibilidades de cura médica, lo cierto era que si fracasaba el matrimonio, no quedaría nada que retuviera a Roger aquí. Y si entonces decidía retornar... Jamie se incorporó en la silla para apagar la vela. Todavía no, dijo en la oscuridad con la voz firme.
Faltan algunas semanas antes de que enviar el dinero a Escocia. Ya se verá si podemos hacer otra cosa. Por ahora conservaremos las piedras. Anoche soñé que hacía pan. Por lo menos trataba de hacerlo. De pronto, mientras preparaba la masa, caí en la cuenta de que no tenía harina. O al ponerla en los moldes, notaba que no había subido. La amasaba más y más, y luego le daba vueltas en un cuenco cubierto por un paño, buscando un sitio templado donde ponerlo, pues si no la mantienes caliente, la levadura muere. Y me sentía frenética porque no hallaba ningún lugar templado. Soplaba un viento frío y el cuenco estaba pesado y resbaladizo. Temía que se me cayera, pues mis manos y mis pies estaban entumecidos, helados. Entonces me desperté. Estaba helada. Roger se había enrollado las mantas y por debajo de la puerta entraba una terrible corriente de aire. Le di unos codazos y tiré de ellas, pero no pude liberarlas. No quería hacer demasiado ruido para no despertar a Jamie. Por fin me levanté para descolgar mi capa de la percha y me dormí cubierta con ella. Esta mañana Roger se ha levantado y ha salido antes de que yo me despertara. No creo que se haya dado cuenta de que me ha dejado sin abrigo. Capítulo 77. Un paquete enviado desde Londres. El paquete llegó en agosto, gracias a Jethro Wainwright, uno de los pocos vendedores itinerantes lo bastante emprendedores como para subir por los empinados y serpenteantes caminos que conducían al cerro. Enrojecido y jadeante por el ascenso y el esfuerzo de descargar su burra, el señor Wainwright me entregó el envío con una inclinación de cabeza y a una invitación mía se dirigió agradecido a la cocina mientras su asno mascaba la hierba del patio. Se trataba de un paquete pequeño, una especie de caja bastante pesada, envuelta en hule, cosido con esmero y atado con bramante para mayor seguridad. La sacudí, pero solo se oyó un golpeteo suave, como si su contenido estuviera acolchado. La etiqueta decía simplemente: al señor James Fraser, caballero, Cerro de Fraser, Carolina. Bien, ¿y qué crees que es?, le pregunté a la burra. Era una pregunta retórica, pero la amistosa bestia levantó la cabeza y rebuznó en respuesta, con las briznas de pasto colgándole del hocico. El ruido despertó los correspondientes gritos de curiosidad y bienvenida entre Clarence y los caballos. En pocos segundos aparecieron Jamie y Roger por un lateral del granero, Brianna del silo y el señor Bug en mangas de camisa de detrás del estiércol, como un buitre que alzara el vuelo desde el cadáver de una res. «Gracias», le dije a la burra, que movió modestamente una oreja antes de volver al pasto. «¿Qué es?». Brianna se puso de puntillas para mirar por encima del hombro de su padre, que había cogido el paquete. «No viene de Lallybrook, ¿verdad?». «No, no es la letra de Ian, ni la de mi hermana», replicó Jamie después de una vacilación muy breve, aunque noté que miraba 2 veces para asegurarse. «¿Pero ha viajado mucho? ¿Por barco?». «Sí», respondí. «Huele a brea. ¿No hay documentos?». Miré el dorso del paquete y negó con la cabeza. Tenía un sello, pero ha desaparecido. Había unos restos grisáceos de lacre adheridos al bramante, pero el sello que habría podido darnos una clave sobre la identidad del remitente había sucumbido a las vicisitudes del viaje y el empaque del señor Wainwright. El señor Bug movió la cabeza contemplando el envoltorio con aire dubitativo. «No es un asadón». «No, no es una cabeza de asadón», confirmó Jamie sopesando el paquete. «Tampoco un libro, mucho menos una mano de papel. Y no recuerdo haber encargado otra cosa. ¿Podrían ser semillas al cenar? El señor Stanhope prometió enviarte algunas del jardín de su amigo, ¿verdad?». «¡Uy, podría ser!». Era una posibilidad estimulante. El señor Crossley, amigo de Stanhope, tenía un gran jardín ornamental con muchas especies exóticas e importadas, y Stanhope había prometido preguntarle si estaba dispuesto a intercambiar semillas y esquejes de las raras hierbas europeas y asiáticas que contenía su colección por bulbos y semillas de lo que él denominaba mi vastedad montañosa.
Roger y Brianna intercambiaron una mirada. Para ellos las semillas resultaban mucho menos intrigantes que el papel o los libros. Aun así, cualquier carta o paquete era algo tan novedoso que nadie quería abrirlo mientras no se hubiera disfrutado de todas las especulaciones posibles sobre su contenido. Al final no lo abrimos hasta después de cenar. Para entonces todos habían tenido oportunidad de sopesarlo, moverlo, olfatearlo y ofrecer una opinión con respecto a lo que había dentro. Por fin, Jamie apartó el plato vacío, cogió el envoltorio con la debida ceremonia, lo sacudió una vez más y me lo entregó. Ese nudo requiere la mano de un cirujano, Sacena, dijo con una gran sonrisa. Era cierto. Quien lo había atado no era marino, pero había sustituido el conocimiento por minuciosidad. Después de pellizcar la cuerda durante varios minutos, logré desatar el nudo y enrollé el bramante con pulcritud para un uso futuro. Entonces Jamie cortó cuidadosamente la costura con la punta del cuchillo y extrajo, entre exclamaciones de asombro, una pequeña caja de madera. Su diseño era simple, pero elegante. Estaba hecha de madera oscura pulida, con los goznes y el cierre de bronce, y en la cubierta tenía una pequeña placa del mismo material. Del taller de los señores Halliburton y Halliburton, Portman Square, 14, Londres, leyó Brianna, estirando el cuello por encima de la mesa. ¿Quiénes son Halliburton y Halliburton? No estoy muy seguro, respondió Jamie. Levantó con delicadeza el cierre con un dedo y apartó la tapa hacia atrás. Dentro había un pequeño saco de terciopelo rojo oscuro. Desató el cordel que lo fruncía y extrajo lentamente un objeto. Era un disco dorado y plano, de unos 10 centímetros de diámetro. Boquiabierta de asombro, noté que tenía el borde algo levantado como un plato y que estaba decorado con símbolos diminutos. En la parte central del disco se veía una extraña pieza de filigrana, hecha de un metal plateado. Se trataba de un pequeño dial abierto, semejante a la esfera de un reloj, pero con 3 brazos que unían su borde exterior al centro del disco dorado más grande. El pequeño círculo de plata estaba también decorado con arcanos impresos, quizá demasiado pequeños para la vista, y unido a una pieza en forma de lira que descansaba en el vientre de una anguila de plata, larga y plana, cuyo lomo se ajustaba a la perfección al borde interior del disco dorado. Encima había una barra de oro, afilada en los extremos como una aguja de brújula muy gruesa, que estaba atravesada por un eje que pasaba por el centro del disco y que le permitía girar. A lo largo de esa barra se leía en letra clara James Fraser. ¿Pero qué es eso, por Santa Bride? Naturalmente la señora Bock fue la primera en recobrarse de la sorpresa. Es un astrolabio planisférico, respondió Jamie, que también había superado la suya y ahora parecía casi indiferente. Claro, por supuesto, murmuré yo, naturalmente. Jamie dio la vuelta al objeto, dejando a la vista su cara inferior. Presentaba una superficie plana con varios círculos concéntricos grabados, a su vez subdivididos por cientos de marcas y símbolos diminutos. Ese lado tenía una pieza giratoria como la aguja de la otra cara, pero de forma rectangular y con los extremos curvados hacia arriba, aplanados y recortados de modo que las muescas formaban un par de miras. Bri alargó un dedo para tocar con respeto la reluciente superficie. «Dios mío», dijo, «¿eso es oro de verdad?» En efecto, Jamie depositó con cuidado el objeto en su palma extendida. Y lo que me gustaría saber es ¿por qué? ¿Por qué un astrolabio o por qué de oro?, pregunté algo aturdida. ¿Por qué de oro?, respondió frunciendo el entrecejo. Hace tiempo que deseaba tener un instrumento así y no podía encontrar ninguno entre Albany y Charleston. Lord John Grey me prometió que haría que me enviaran uno de Londres. Supongo que es este. ¿Pero por qué es de...? La atención de todos estaba aún fija en el astrolabio, pero él la desvió hacia la caja en la que había venido.
Como cabía esperar, en el fondo vi una nota bien doblada y sellada con lacre azul. La insignia no era la habitual medialuna sonriente con estrellas de Lord John, sino un escudo desconocido. Mostraba un pez con un aro en la boca. Jamie frunció el entrecejo al verlo, luego rompió el sello y la abrió. Señor James Fraser, caballero, Cerro de Fraser, Colonia Real de Carolina del Norte. Mi estimado señor, tengo el honor de enviarle el objeto adjunto con sus cumplidos de mi padre, Lord John Grey. En ocasión de mi partida hacia Londres, me dio instrucciones de conseguir el mejor instrumento posible. Sabedor de la alta estima que le merece la amistad de usted, me he cuidado de que así fuera. Espero que merezca su aprobación. Su seguro servidor, William Ransom, Lord Ellesmere, capitán del 9º Regimiento. ¿William Ransom? Brianna se había levantado para leer por encima de Jamie. Me miró con las cejas fruncidas. Dice que Lord John es su padre, pero el hijo de Lord John no es todavía un niño. Tiene 13 años. La voz de Jamie encerraba una nota extraña. Advertí que Roger levantaba de golpe la vista, apartándola del astrolabio que tenía en las manos. De pronto intensos los ojos verdes. Los desvió hacia mí, con esa expresión extraña que había adquirido en los últimos tiempos, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Aparté la mirada. «¿No es Grey?», decía Brianna. «No». Jamie seguía mirando la nota y parecía algo distraído. Negó por un instante con la cabeza, como para desprenderse de algún pensamiento, y volvió al asunto que le ocupaba. «No», repitió con más firmeza, dejando la nota. «El muchacho es hijastro de John. Su padre era el conde de Ellesmere. El niño es el 9º de ese título. Ransom es el apellido de Ellesmere». Mantuve la mirada fija en la mesa y en la caja vacía, temerosa de que mi cara transparente revelara algo más, aunque solo fuera el hecho de que había algo que revelar. En realidad, William Ransom no era hijo del 8º conde de Ellesmere. Su padre era James Fraser, y percibí la tensión con que Jamie me tocó la pierna por debajo de la mesa, aunque su cara expresaba ahora una leve exasperación. «Por lo visto le han comprado un nombramiento militar al muchacho», dijo, doblando pulcramente la carta para guardarla de nuevo en la caja. «De modo que fue a Londres y allí compró esto por indicación de John. Supongo que para un muchacho de su crianza, bueno significa la fuerza chapado en oro». Alargó una mano y el señor Wainwright, que estaba admirando su reflejo en la superficie de oro pulido, entregó de mala gana el astrolabio. Jamie lo examinó con ojo crítico, haciendo girar con el índice la anguila de plata. «Es magnífico, sí», reconoció casi renuente. «Muy bonito». El señor Bogg hizo un gesto de aprobación mientras cogía una de las galletas calientes que su esposa nos ofrecía. «¿Para topografía?» «Así es». «¿Para topografía?» Brianna cogió 2 galletas y le dio una a Roger de manera automática mientras se sentaba a su lado. «¿Esto es para medir las tierras?» «Entre otras cosas». Jamie hizo girar el astrolabio y empujó con suavidad la barra plana, haciendo girar las miras recortadas. «Esto se usa como teodolito. ¿Sabes qué es eso?» Brianna sintió interesada. «Claro, conozco distintas formas de topografía, pero por lo general usábamos...» Vi que Roger hacía una mueca al tragar. La aspereza de la galleta se le atascaba en la garganta. Alargué la mano hacia la jarra de agua, pero él me sostuvo la mirada con un gesto negativo casi imperceptible. Tragó saliva otra vez, ya con más facilidad, y tosió. «Dijiste que sabías medir tierras, lo recuerdo». Jaime observó a su hija con aprobación. «Por eso quería esto, aunque pensaba en algo menos vistoso. De peltre habría sido más útil. Aún así, mientras no tenga que pagarlo...» «Déjame ver». Brianna extendió una mano para coger el objeto y movió el dial interior absorta. «¿Sabes usar el astrolabio?», le pregunté dubitativa. «Yo sí», aseguró su padre con cierta presunción. «Aprendí en Francia». Y se levantó. «Tráelo fuera, muchacha, y te enseñaré a calcular la hora».
Eso es. Justo ahí. Jamie se inclinó. Perdón. Anda y cerrale la puerta. Pasa. Pasa. Papito. Bueno. Vaya. Bueno, vaya. Perdón. Jamie se inclinó con atención sobre el hombro de Bree, al tiempo que señalaba un punto del dial exterior. Ella ajustó con mimo el interior y movió ligeramente el marcador. —¡Las 5:30! —exclamó ruborizada de placer. —Y 35, corrigió Jamie con una ancha sonrisa. —¿Ves esto? Señalaba uno de los diminutos símbolos del aro. A esa distancia para mí era apenas una mota de mosca. —Las 5:35, dijo la señora Bog en tono de sobrecogimiento. —Imagínate, Arch, pero si no he sabido la hora exacta desde Edimburgo —asintió su esposo. —Sí, eso es. Mi prima Jane tenía un reloj de pie, una cosa encantadora que tocaba las horas como una campana de iglesia, y la esfera con números de bronce y un par de pequeños querubines que la cruzaban volando tan... Esta es la primera vez que sé la hora desde que abandoné la casa de los Sherston. Bree no prestaba atención a los arrebatos de la señora Bog, ni tampoco al instrumento que tenía en las manos. La vi buscar los ojos de Roger, sonriente. Un momento después, él respondió con su sonrisa torcida. ¿Cuánto tiempo habría pasado para él? Todo el mundo miraba el sol poniente con los ojos entornados mientras ahuyentaba las nubes de mosquitos y discutía desde cuándo no sabía la hora. ¡Qué extraño!, pensé divertida a medias. ¿Por qué ese interés por medir el tiempo? Sin embargo, yo también lo experimentaba. Traté de recordar cuándo había sido mi última vez. ¿Durante la boda de Yocasta? No. Cerca del arroyo Alamance, justo antes de la batalla. El coronel Ash tenía un reloj de bolsillo y hice una pausa para rememorar. No. Fue después de la batalla. Y probablemente había sido también la última vez para Roger, si es que estaba lo bastante consciente como para oír al cirujano militar cuando dijo que eran las 4, y adelantó su bien informada opinión de que el muchacho no llegaría a las 5. —¿Qué otra cosa puedes hacer con eso, papá? Bree devolvió con cuidado el astrolabio a Jamie, quien de inmediato empezó a frotarlo con los faldones de la camisa para quitarle las huellas dactilares. —Oh, muchas cosas. Puedes saber cuál es tu posición, tanto en la tierra como en el mar, calcular la hora, localizar determinadas estrellas en el cielo. —Muy útil, observé, pero no tanto como un reloj. Pero supongo que tu mayor interés no era saber la hora. —No. Él negó con la cabeza mientras guardaba con mimo el astrolabio en su saco de terciopelo. Debo medir correctamente la tierra en las 2 concesiones cuanto antes. ¿Por qué cuanto antes? Brilla se iba, pero al oír eso se volvió con una ceja en alto. Porque queda poco tiempo, explicó Jamie. El placer de la adquisición se convirtió en seriedad. Eché un vistazo a su espalda, pero en el porche solo quedamos Brianna y Roger, él y yo. El señor Wainwright, que no se interesaba por las maravillas científicas, había bajado al patio y estaba trasladando sus bultos al interior de la casa, donde con la ayuda del señor Bog y el estorbo de los incesantes comentarios de su esposa. Por la mañana todos los habitantes del cerro sabrían de su presencia allí y vendrían a la casa para comprar, vender y escuchar las últimas noticias. Vosotros 2 sabéis lo que se avecina. Jamie miró a Bree y a Roger. Aunque el rey caiga, la tierra perdurará. Y para conservar estas tierras a través de todo eso, es necesario medirla y registrarla como es debido. Cuando hay disturbios, cuando la gente debe abandonar su tierra o dejarse desposeer, recuperarla es un trabajo infernal, pero se puede, siempre que tengas una buena escritura para probar que alguna vez fue tuya. El sol chispeaba en oro y fuego desde la curva de su cabeza. Señaló con un gesto la oscura línea de las montañas recortadas por un glorioso rocío de nubes rosadas y áureas, pero por su expresión distante comprendí que miraba mucho más allá. Lallybrook lo salvamos gracias a las escrituras de cesión. Y Simón el joven, el hijo de Lovat, él también peleó por su tierra después de Culloden, y al fin recuperó la mayor parte.
pero solo porque tenía papeles para demostrar que había sido suya. Por eso. Abrió el estuche para depositar en su interior con suavidad el saco de terciopelo. Quiero tener papeles. Y cualquiera que sea el Jorge que con el tiempo gobierne, esta tierra será tuya. Y tuya, añadió suavemente alzando los ojos a Briana. Y después de tus hijos. Apoyé la mano sobre la suya, que descansaba sobre la caja. Su piel estaba caliente por el trabajo y lo bochornoso de la jornada. Olía a sudor limpio. El vello de sus antebrazos brillaba al sol, rojo y dorado. Entonces comprendí muy bien por qué los hombres miden el tiempo. Quieren fijar un momento con la vana esperanza de impedir de esa manera que se vaya. Capítulo 78. Que no es poco. Briana había subido hasta la casa grande para coger prestado un libro. Tras dejar a Jamie en la cocina con la señora Buck, se dirigió al estudio de su padre. Él había salido. El cuarto estaba desierto, aunque olía vagamente a él. Era un olor masculino indefinible, compuesto de cuero, serrín, sudor, whisky, estiércol y tinta. Se pasó un dedo bajo la nariz, contrayendo las fosas nasales con una sonrisa. Roger también olía todo eso, pero debajo se percibía a sí mismo su propia esencia. ¿Qué era? Cuando tocaba la guitarra, sus manos solían oler un poco a barniz y a metal, pero eso había quedado muy atrás. Apartó la idea para fijar su atención en los libros del estante. Fergus había traído 3 más de su último viaje a Wilmington, una serie de ensayos de Michael de Montaigne. No le servirían, pues estaban en francés, un maltrecho ejemplar de Moll Flanders de Daniel Defoe y un volumen muy delgado de cubierta blanda escrito por B. Franklin. Medios y maneras de obtener la virtud. No hay mucho que pensar, se dijo, retirando Moll Flanders. El libro estaba muy desgastado, con el lomo resquebrajado y las páginas sueltas. Ojalá no faltara ninguna. No había nada peor que llegar a una buena parte del relato y descubrir que faltaban las 20 páginas siguientes. Lo hojeó con atención, pero parecía completo, aunque arrugado y con manchas de comida aquí y allá. Tenía un olor peculiar, como si lo hubieran sumergido en sebo. Un súbito estruendo en la consulta de su madre le arrancó de la contemplación del libro. Por instinto buscó a Jem con la mirada, pero no estaba allí, claro. Después de dejar a toda prisa el volumen en su lugar, salió del estudio corriendo, solo para encontrarse con su madre que acudía desde la cocina. Llegó a la puerta de la clínica apenas un segundo antes. ¡Jem! La puerta del gran armario estaba entornada. En el aire pendía un fuerte olor a miel. En el suelo había una vasija rota, en medio de un charco dorado y pringoso. Jamie se había sentado en el centro, generosamente untado, con los ojos azules redondos por completo y la boca abierta en un gesto de sorpresa culpable. La sangre subió a la cabeza de Brie. Lo levantó por un brazo pringoso y todo. «Jeremy Alexander Mackenzie», dijo en tono enfadado. «Eres un niño muy malo». Después de inspeccionarlo a toda prisa por si estuviera lastimado o sangrando, le dio una azota en el trasero, lo bastante fuerte como para que le escociera la palma de la mano. El chillido resultante le provocó un sentimiento de culpa, pero al ver el resto de la carnicería que la rodeaba, tuvo que dominar el impulso de zurrarlo otra vez. «¡Jeremía!». Manojos enteros de romero seco, tomillo y milenrama habían sido arrancados del secadero y estaban hechos pedazos. Una de las baldas donde estaban las gasas colgaba desprendida de la estantería y la tela estaba del todo desgarrada. Por el suelo rodaban botellas y jarras, algunas habían perdido los corchos y se habían derramado polvos y líquidos multicolores. Un gran saco de lino lleno de sal gruesa estaba medio vacío. Por doquier había puñados de sus cristales arrojados con abandono. Peor aún, el amuleto de su madre yacía en el suelo, con la talerilla rota, aplastada y vacía. Alrededor se veían trocitos de plantas secas, algunos huesos diminutos y otros restos. «Lo siento mucho, mamá, se ha escapado, no estaba atenta. Debería haber tenido más cuidado». Tuvo que disculparse casi a gritos para hacerse oír por encima de los chillidos del niño.
Claire, algo aturdida por el tumulto, miró a su alrededor para hacer un rápido inventario. Luego se inclinó para levantar a Jamie sin fijarse en la miel. «Shh», lo acalló, apoyándole una mano en la boca. Como a eso no surgió efecto, palmeó el orificio abierto, produciendo un sonido de guau, guau, guau. Jamie dejó de gritar al instante y se metió el pulgar en la boca, entre fuertes sollozos, con la mejilla sucia apoyada contra el hombro de su abuela. Bueno, a esta edad lo tocan todo, le dijo a Bri, más divertida que enfadada. No te preocupes, cariño, es solo desorden. Gracias al cielo no ha llegado a los cuchillos, y los venenos también están bien arriba. Brianna sintió que su corazón volvía a minorar el paso. Sentía la mano caliente, palpitante de sangre. Pero tu amuleto, señaló. Por la cara de su madre pasó una sombra al ver aquella profanación. Vaya. Claire suspiró hondo, dio unas palmaditas a Jamie en la espalda y lo dejó en el suelo. Luego, mordiéndose el labio inferior, se agachó para recoger con cuidado la taleguilla vacía con sus plumas despeinadas. Lo siento, repitió Brianna impotente. Su madre, haciendo un esfuerzo visible, restó importancia al asunto con un gesto. Luego se agachó para recoger los fragmentos del suelo. Sus rizos sueltos le cayeron hacia adelante, ocultándole la cara. Siempre me pregunté qué habría dentro, comentó mientras recogía con cuidado los huesos diminutos y los reunía en la palma de una mano. ¿De qué crees que serán? ¿De musaraña? No sé. Sin perder de vista a Jamie, Brianna se sentó en cuclillas a su lado para subir las cosas. Supongo que serían de ratón o de murciélago. Su madre la miró sorprendida. Pues sí que eres lista. Mira esto. Pellizcó del suelo un objeto pequeño y pardo como de papel y se lo enseñó. Al inclinarse para mirar mejor, Brianna vio algo que parecía una hoja seca y arrugada, pero en realidad era un trozo del ala de un murciélago diminuto. El frágil cuero se había secado hasta quedar traslúcido. Un hueso delgado como una aguja se curvaba a través de él, como la nervadura central de una hoja. Pata de sapo, ojo de tritón, ala de murciélago, lengua de lebrel, citó Claire mientras depositaba el puñado de huesos en el cimero y los miraba con fascinación. ¿Qué querría decir con eso? ¿Quién? Nayahuene, la mujer que me dio la taleguilla. Claire se arrodilló para recolectar en la mano los trocitos de hojas. Al menos Brianna confiera que fueran hojas de verdad, y las olfateó. Allí dentro siempre había tantos olores que ella misma no podía distinguirlos, exceptuando la sobrecogedora dulzura de la miel, pero al parecer la sensible nariz de su madre no tenía dificultad para individualizar los aromas. Bayas de laurel, abeto, jengibre silvestre y persicaria, dijo olfateando como un galgo en busca de trufas. Y un poco de salvia también, si no me equivoco. ¿Persicaria? ¿Eso es lo que pensaba de ti? A pesar de su aflicción, Brianna se echó a reír. Ja, ja, replicó su madre, agria mientras ponía los trocitos de las plantas en la mesa junto con los huesos. La persicaria acre también se conoce como pimienta del agua y es una cosita pequeña y muy picante que crece cerca de los arroyos. Puede hacer ampollas e irritar los ojos, u otras cosas, supongo, si cometes la imprudencia de sentarte sobre ella. Olvidada en las regañinas, Jamie se había apoderado de una grapa quirúrgica a la que le estaba dando vueltas como si estudiara las posibilidades comestibles. Brianna se preguntó si debía quitársela, pero como no tenía filo y su madre siempre esterilizaba sus instrumentos metálicos en agua hirviendo, decidió dejárselo por el momento. El niño se quedó con Claire mientras ella iba a la cocina por agua caliente y algunos trapos con los que limpiar la miel. La señora Buck roncaba con suavidad en una butaca, dormida como un tronco, con las manos cruzadas sobre el redondeado vientre y el pañuelo cómodamente torcido hacia una oreja. Regresó de puntillas con el cubo de agua y un montón de trapos. La mayor parte de la basura estaba ya recogida. Su madre se arrastraba a cuatro patas, mirando por debajo de los muebles. ¿Has perdido algo? Echó un vistazo al último estante del armario, pero no faltaba más que la vasija de miel.
Las otras botellas ya estaban tapadas y en sus sitios. Todo estaba más o menos como de costumbre. Sí. Claire se agachó un poco más para mirar debajo del armario. Una piedra, más o menos de este tamaño. Mostró el índice y el pulgar curvados, indicando el diámetro de una moneda pequeña. De color azul grisáceo, translúcida en algunos puntos. Es un zafiro en bruto. ¿Estaba en el armario? Tal vez la señora Bucle haya cambiado de lugar. Claire se sentó sobre los talones. No toca nada aquí dentro. Además no estaba en el armario, sino allí. Señalaba la mesa donde había puesto la talaguilla vacía del amuleto junto a los huesos y los restos de plantas. Hicieron una rápida inspección de la estancia, seguida por otra más minuciosa, sin descubrir señales de la piedra. Claire se pasó una mano por el pelo, mirando a Jamie con aire pensativo. Mira, odio decir esto, pero ¿no crees que...? No fastidies. La preocupación de Brianna habría crecido hasta convertirse en leve alarma. Se agachó delante de Jamie, quien la ignoró con altanería, concentrado en la faena de insertar la grapa quirúrgica en el agujero izquierdo de su nariz. Tenía trocitos de hojas secas pegados con miel alrededor de la cara, pero supongo que era solo romero tomillo. Ofendido por ese atento escrutinio, él trató de golpearla con la grapa, pero ella le sujetó la muñeca con mano de hierro y le quitó el instrumento. No se pega, mamá, dijo de manera automática. Eso no se hace. Jem, ¿te has comido la piedra de la abuelita? No, dijo él también automáticamente, y volvió a apoderarse de la grapa. Mío. Ella le olfateó la cara, con lo que el pequeño se inclinó hacia atrás en ángulo alarmante. No estaba segura, pero no parecía Romero. Ven a olerlo, le dijo a su madre. Yo no estoy segura. Claire se agachó para hacerlo y Jamie chilló en risueña alarma, dispuesto a un divertido juego de te como. Pero se llevó una desilusión. Su abuela se limitó a inhalar profundamente. Jengibre silvestre, dijo con decisión. Luego cogió un paño mojado para limpiar las manchas de miel, pese a los crecientes aullidos de protesta. Mira, señalaba la piel ya limpia alrededor de la boca. Brianna las vio con claridad, 2 o 3 ampollas diminutas. Jeremía, dijo en tono severo tratando de mirarlo a los ojos, responde a mamá. ¿Te has comido la piedra de la abuelita? Jamie desvió la cara y se retorció para escapar. En un gesto de protección puso las manos atrás. No pega, dijo. No sace. No te zurraré, lo tranquilizó ella aferrando un pie ya en fuga. Pero quiero saber, ¿te has tragado una roca así de grande? Mostró el tamaño entre el pulgar y el índice. Jamie lanzó una risita. Bonito, dijo. Esa era la palabra que prefería ahora. La aplicaba sin distinción a cualquier objeto que le gustara. Brianna cerró los ojos con un suspiro de exasperación. Luego miró a su madre. Temo que sí. ¿Le hará daño? No lo creo. Clara observó a su nieto con aire pensativo, dándose golpecitos con un dedo contra los labios. Luego fue a abrir uno de los armarios altos y extrajo un gran frasco de cristal marrón. Aceite de castor, explicó mientras revolvía un cajón en busca de una cuchara. Clavó en Jamie una mirada taladrante. No es tan rico como la miel, pero sí muy efectivo. Por efectivo que fuera, el aceite de castor requería tiempo. Brianna y Claire aprovecharon la espera para limpiar la clínica sin apartar la vista de Jamie, a quien pusieron a jugar con su cesto de piezas de madera. Luego se dedicaron a preparar remedios. La tarea, aunque apacible, era lenta. Como Claire llevaba algún tiempo sin hacerlo, había una enorme cantidad de hojas, raíces y semillas que desmenuzar, rallar, triturar, hervir en agua, remojar en aceite, destilar en alcohol, filtrar a través de gasa, mezclar con cera fundido o grasa de oso, combinar con talco o convertir en píldoras, para luego envasar los resultados en frascos, botellas o sacos para su conservación. Como el día era templado y agradable, dejaron la ventana abierta, aunque eso las obligaba a matar moscas, sacudirse los mosquitos y retirar algún abejorro entusiasta de las soluciones burbujeantes. ¡Cuidado, tesoro! Brianna se apresuró a barrer con la mano una abeja que se había posado sobre los juguetes del niño antes de que Jamie pudiera cogerla. ¡Bicho malo! ¡Ay!
Huelen su miel, explicó Claire ahuyentando a otra. Será mejor que les devuelva un poco. Puso un cuenco de aguamiel en el alféizar. En pocos segundos las abejas se racimaban en su borde para beber con avaricia. Mira que son obstinadas, comentó Brianna mientras sacaba el hilillo de sudor que le corría entre los pechos. Pues con la obstinación puedes llegar muy lejos, murmuró Claire distraída mientras removía la solución puesta a calentar sobre la lámpara de alcohol. Creo que esto ya está. ¿Qué piensas tú? De eso sabes mucho más que yo, preguntó pero la muchacha se inclinó a olfatear. Creo que sí, huele bastante fuerte. Su madre hundió fugazmente un dedo en el cuenco para probarla. Creo que sí. Retiró el cuenco de la llama y filtró el líquido de color verdoso por una gasa. En la encimera había varias botellas más. El sol refulgía a través de su contenido en gemas rojas, verdes y amarillas. ¿Siempre supiste que quería ser doctora? Preguntó Brianna con curiosidad. Claire negó con la cabeza mientras desmenuzaba con un cuchillo un puñado de corteza de tejo. Cuando era jovencita no se me pasaba por la cabeza. Entonces, como la mayoría de las chicas, pensaba casarme, tener hijos, atender mi hogar. Oye, ¿crees que Lizzie está bien? Anoche me pareció verla un poco amarilla, pero tal vez fuera la luz de las velas. Yo la veo bien, pero no sé si está realmente enamorada de Manfred. La noche anterior habían celebrado el compromiso de Lizzie y Manfred McGillivray con una cena opípara a la que había asistido toda la familia del novio. La señora Bob, que quería mucho a Lizzie, se había esmerado como nunca. No era de extrañar que ahora durmiera. No, dijo Claire con franqueza, pero mientras no esté enamorada de otro, creo que no importa. Él es un buen muchacho y bastante guapo. Y Lizzie ha simpatizado con su suegra. Eso también es bueno, dadas las circunstancias. Sonrió al pensar en Ute McGillivray, que de inmediato había tomado a la muchacha bajo su amplia ala maternal, escogía bocados especiales para ella, igual que un petirrojo podría alimentar un polluelo endeble. Tal vez simpatice más con la señora McGillivray que con Manfred. Era muy pequeña cuando perdió a su madre, y disfruta de tener otra vez algo parecido. Brianna miró a Claire con el rabillo del ojo. Recordaba demasiado bien la sensación de no tener a su madre y la bienaventuranza de volver a encontrarla. Por reflejo echó un vistazo a Jamie, que mantenía con Atzo el gato una conversación animada, aunque casi totalmente ininteligible. Claire frotó entre las manos la corteza desmenuzada, dejándola caer en un frasco pequeño lleno de alcohol. Sí, aún así me parece mejor que Liz y Manfred esperen un poco hasta conocerse mejor. Se había acordado de que la boda se celebraría el verano siguiente, cuando Manfred ya tuviera su taller instalado en Willows Creek. Espero que esto resulte. ¿Qué? La corteza de cornejo. Claire tapó el frasco y lo guardó en el armario. El registro del Dr. Rollins dice que se puede utilizar como sustituto de la corteza de quina. Como quinina, ya entiendes. Y es mucho más fácil de conseguir, además de mucho más barata. Estupendo, espero que funcione. La malaria de Lizzie estaba latente desde hacía varios meses, pero siempre existía el peligro de que se manifestara, y la corteza de quina era carísima, sí. Mientras machacaba un puñado de salvia en el mortero, regresó al tema anterior, que perduraba en su mente. Dices que cuando eras pequeña no pensabas en médico, pero después no parecías pensar en otra cosa. Tenía recuerdos dispersos, pero muy vívidos, de la época en que su madre estudiaba medicina. El olor a hospital que traía en el pelo y en la ropa, el contacto fresco y suave de la bata quirúrgica que a veces traía puesta cuando iba a darle las buenas noches si llegaba tarde del trabajo. Claire tardó en responder, concentrada en las barbas secas del maíz que estaba limpiando. Bueno, dijo al fin, arrojando por la ventana abierta los trocitos podridos. Cuando sabes quién eres y para qué has nacido, siempre encuentras la manera de hacerlo. No solo las mujeres. Tu padre, me refiero a Frank, recogió las barbas limpias para ponerlas en un cesto pequeño y diseminó fragmentos por la encimera. Él era muy buen historiador. La materia le gustaba y tenía el don de la disciplina y la concentración. Así llegó a tener éxito, pero no era
Pero en realidad no era su vocación. Él mismo me lo dijo. Podría haberse dedicado a otra cosa sin que le importara mucho. Sin embargo, hay personas a las que les importa muchísimo. Y en esos casos, para mí la medicina era muy importante. Al principio no lo sabía, pero con el correr del tiempo me di cuenta de que estaba hecha para eso. Y una vez que lo supe, se encogió de hombros. Luego cubrió el cesto con un trozo de lino y lo ató con bramante. Sí, pero no siempre puedes dedicarte a la carrera para la que has nacido, ¿verdad? Preguntó Bree, pensando en la garganta lesionada de Roger. Pues no, a veces la vida te obliga a algunas cosas, murmuró su madre. La miró a los ojos, con la boca contraída en una sonrisa irónica. Y en el caso de la gente común, a menudo la vida que llevaban es la vida que han encontrado. Ahí tienes a Marsali, por ejemplo. No creo que haya pensado nunca hacer algo distinto. Su madre se dedicaba a la casa y la crianza de los hijos. Ella no ve motivos para no hacer lo mismo. Sin embargo, Claire encogió un hombro, luego alargó la mano hacia el otro mortero. Tuvo una gran pasión, Fergus, y bastó eso para arrancarla del camino trillado que habría seguido su vida. ¿Para arrojarla a otra igual? Claire inclinó a medias la cabeza. Sí, solo que en América en vez de Escocia. ¿Y quién es Fergus? ¿Como tú tienes a Jamie? Claire levantó la vista sorprendida. Bree rara vez lo llamaba por el nombre de pila. Sí, Jamie es parte de mí. ¿Igual que tú? Le tocó la cara con un gesto rápido y ligero. Luego se volvió a medias para descolgar de la viga un haz de mejorana. Pero ni tú ni él me llenáis por completo. Soy lo que soy. Médica, enfermera, sanadora, bruja. Como la gente quiera decirlo. El nombre no importa. Nací para eso y lo seré hasta que muera. Si os perdiera a ti o a Jamie, ya no volvería a sentirme completa, pero aún me quedaría eso. Continuó en voz tan suave que Brianna tuvo que esforzarse para oírla. Por un tiempo, después de retornar, antes de que tú nacieras, eso era todo lo que tenía, solo el conocimiento. Claire machacó en el mortero la mejorana seca. Desde afuera les llegó un ruido de botas. Luego la voz de Jamie dirigida en cordial comentario al pollo que se le había cruzado en el camino. Amar a Roger, amar a Jamie, ¿no era suficiente para ella? Sin duda alguna debía hacerlo. Pero tuvo la horrible y hueca sensación de que tal vez no lo era. Antes de que el pensamiento pudiera expresarse en palabras, se apresuró a preguntar: ¿Y papá? ¿Qué hay de él? ¿Sabe? ¿Él sabe quién es? ¿Tú qué crees? Las manos de Claire se aquietaron. El mortero quedó en silencio. Oh, sí, lo sabe, aseveró. ¿Un terrateniente escocés? ¿Lo llamarías así? Su madre vaciló pensativa. No, dijo al fin. Movió la mano del mortero para continuar machacando. La fragancia de la mejorana seca llenaba la habitación como incienso. Es un hombre, que no es poco. Hasta acá llegamos por hoy.